¿Qué evento oscuro de la historia de tu país casi nadie conoce? La tragedia de Mountain Meadows en 1857. Una milicia mormona llevó a cabo una violenta emboscada contra la caravana de colonos Bunker Fancher en el territorio de Utah. Al quitarle la vida a 120 hombres, mujeres y niños, dejaron con vida a 17 pequeños, creyendo que serían demasiado jóvenes para contar lo que había sucedido. Había un 18º niño, pero a la edad de 10 a 12 años, fue considerado demasiado grande y podría delatarlos, y fue eliminado frente a los otros 17. Los mormones separaron a esos niños para colocarlos con familias mormonas, y se apoderaron de todas las pertenencias valiosas de la caravana. 9 hombres de la milicia fueron acusados de delitos graves. Solo un hombre fue condenado y enfrentó la pena máxima. Los demás se ocultaron o escaparon de la persecución testificando: hubo un intento fallido de atentado en mi país, mucho antes del 11 de septiembre. Ocurrió alrededor de la década de 1980. Un padre tomó el vuelo 375 de VASP y utilizó un arma contra uno de los pilotos para que volara hacia la oficina del Presi. Al parecer, la razón principal de su acto fue un profundo descontento hacia el Presi, según recuerdo. Para detener al secuestrador, el avión realizó una maniobra acrobática realmente sorprendente. Aquí viene la parte más impactante. Se encontraron periódicos de este evento en el escondite de Bin Laden, lo que sugiere que no fue pura coincidencia que el 11 de septiembre ocurriera 20 años después. En 1898, la ciudad de Wilmington, Carolina del Norte, tuvo la osadía de suspirar al elegir a personas afrodescendientes para posiciones políticas y permitirles ser dueños de negocios. Esto lastimó los sentimientos de frágiles supremacistas blancos, quienes tomaron la respuesta completamente racional de formar un ejército de 2000 hombres y atacar la ciudad, incendiando varios negocios de propietarios afrodescendientes y quitándole la vida a alrededor de 300 personas. El gobierno estatal de Carolina del Norte, horrorizado, respondió, erigiendo muchos obstáculos legales para bloquear el voto de las personas afrodescendientes. Nunca escuché sobre esto en ninguno de mis cursos de historia de la secundaria o la universidad. 30 de enero de 1972, soldados británicos le quitaron la vida a un grupo de manifestantes civiles. Se escucharon más de 1000 ruidos fuertes, y 28 personas fueron alcanzadas. 13 perdieron la vida, la mayoría eran jóvenes en sus últimos años de adolescencia, y todos fueron impactados por la espalda mientras huían. Las familias de las víctimas fueron sometidas a una manipulación de la verdad, para fines de atención mediática, y hostigadas por patrullas de soldados durante años después. Hay una grabación del famoso historiador Max Hastings, que en ese momento era reportero de la BBC, hablando por teléfono con el comandante del regimiento de paracaidistas sobre los niños que habían perdido la vida de una manera tan casual que te hace cuestionar su cordura. En España tenemos algunos eventos relativamente conocidos, como la Inquisición, el golpe de Estado de 1936 y la dictadura, pero casi no hay discusión sobre el papel masivo de España en el comercio de esclavos. La mayoría de las personas actúan como si España no hubiera sido parte de esto, y como si la conquista de América hubiera sido algún tipo de logro histórico. Casi nada negativo se menciona sobre la esclavitud o la exploración de las Américas en los libros de texto escolares. Otro tema importante es la narrativa de nuestra modelo transición democrática, cuando pasamos de la dictadura a la democracia a finales de la década de 1970 y principios de la década de 1980. La realidad es que hubo una serie de organizaciones profascistas que causaron la muerte de varios estudiantes, líderes laborales y abogados, y a veces de personas al azar. El grupo separatista vasco ETA también llevaba a cabo ataques y privaciones de libertad. Quizá lo peor de todo, la transición democrática otorgó amnistía a las personas responsables de la represión y la violencia durante la dictadura e impuso una especie de silencio forzado sobre las víctimas. Hasta el día de hoy, muchos de ellas aún no han podido recuperar los restos de sus seres queridos que fueron llevados a otra vida por el régimen franquista. España tiene miles de fosas comunes en todo el país, y nos falta una reconciliación respecto a este periodo. Nunca ha habido una comisión de la verdad, una narrativa histórica precisa sobre este tiempo, y muchas personas aún repiten la propaganda franquista cuando hablan de la dictadura, el golpe de Estado y el período democrático justo antes de esto, la Segunda República.
En la década de 1960, mi país había estado reclamando un estado ocupado por otra nación, y dado que ese estado tenía una población musulmana significativa, nuestro ejército seleccionó musulmanes para infiltrarse y comenzar una guerra psicológica y de reconocimiento. Fueron llevados a una isla histórica para recibir entrenamiento. Los reclutas supuestamente se amotinaron al enterarse de que debían atacar a otros musulmanes en ese estado en lugar de a comunistas. El ejército los eliminó, pero un sobreviviente que fue rescatado en una isla cercana más tarde proporcionó un relato de lo sucedido. El evento en cuestión, la masacre de Javidá, que surgió de un ataque planeado contra el estado malayo de Sabah, el cual está siendo reclamado por Filipinas. Ocurrió en el campo de batalla de Corregidor durante la Segunda Guerra Mundial en 1968, y el único sobreviviente fue un hombre musulmán llamado Jibin Arula. La trama y la tragedia resultante pusieron temporalmente un alto a las relaciones entre Malasia y Filipinas, generaron furia entre la población musulmana en Mindanao, y desencadenaron el violento conflicto moro en Filipinas. El Hospital de Colonia de Barbacena, Brasil, fue un centro psiquiátrico tristemente conocido como el Holocausto brasileño. Básicamente, ser enviado allí significaba experimentar condiciones inhumanas, con tratamientos que incluían terapias de choque, maltratos, o simplemente la posibilidad de morir de frío y hambre. Lo más sorprendente, el 70% de las personas alojadas no padecían trastornos mentales y eran, en su mayoría, personas marginalizadas, como trabajadores, como acompañantes, individuos con orientaciones sexuales diversas y opositores políticos. Además, se informa que se comerciaba con los cuerpos de aquellos que fallecían en este lugar. La historia colonial de Nueva Zelanda tiene momentos oscuros en abundancia, pero uno que creo que destaca por cómo resume el maltrato de la corona es Parihaka. Los maoríes despojados de sus tierras se reunieron y se establecieron en una zona en Taranaki, fundando un pueblo al que llamaron Parihaka. Quisieron vivir en paz, trabajando la tierra que el tratado les reconocía como propiedad. El gobierno de Nueva Zelanda, que aún se consideraba parte del Imperio Británico sin ninguna lealtad particular a una identidad neozelandesa distinta, que pudiera incluir a los maoríes, se volvió cada vez más ávido de tierras y asaltó el pueblo. Los maoríes respondieron de manera no violenta, pero esta no violencia fue convertida en una forma de protesta que la corona se vio obligada a reprimir con severidad. Los maoríes fueron dispersados o arrestados, las tierras confiscadas y múltiples mujeres sufrieron daños irreparables. Durante la Segunda Guerra Mundial, cuando Estados Unidos estaba luchando en el extranjero contra los nazis, teníamos a nuestros propios ciudadanos japoneses estadounidenses en campamentos de detención, y habíamos confiscado todas sus propiedades. Sin embargo, aún permitimos que los jóvenes hombres japoneses estadounidenses que estaban siendo detenidos salieran de los campamentos y aceptaban servir en nuestro ejército. Entonces, ¿realmente eran una amenaza para Estados Unidos o no? Después de que la guerra terminó, y las personas fueron liberadas de los campamentos, las familias recibieron una compensación del 10% del valor de sus propiedades confiscadas. Cuando hablé de esto con mis estudiantes, dijeron, entonces, estábamos luchando contra Hitler, pero ¿éramos exactamente como él? Admite que han pasado un par de décadas, pero nunca supe la magnitud de la barbarie de Estados Unidos hacia los nativos americanos durante la expansión hacia el oeste hasta la secundaria, cuando leímos Bury My Heart at Wounded Knee, en una clase de inglés. La historia de Estados Unidos ni siquiera tocó el tema. Por el amor de Dios, la ruta de las lágrimas solo tuvo la mitad de un periodo de clase de discusión en historia. Bono, Farewell to Manzanar, fue lo primero que escuché sobre los campos de internamiento japoneses en Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, y cómo los ciudadanos estadounidenses perdieron sus hogares y propiedades y algunos, sus vidas solo porque ellos o sus antepasados inmigraron desde Japón. Resulta que había un campamento a solo unas pocas decenas de kilómetros de la casa de mis padres en el sureste de Idaho. Es asombroso cuánta gente todavía tiene solo una idea vaga de que la tragedia de los pueblos indígenas no terminó con los conquistadores y las pandemias de gripe en los siglos XV a XVII. Por Dios, apenas supe de la tragedia de Bear River en mi propio estado en los últimos 10 años, por un amigo que es un aficionado a la historia de Idaho y publicó al respecto en Facebook. Supongo que el oscuro momento es el presente, la forma en que Estados Unidos todavía intenta ignorar tanto de sus atroces abusos del pasado, incluso en el siglo XXI. Huérfanos Duplessis.
El gobierno federal canadiense otorgó más subsidios por pacientes en asilos que por niños en orfanatos. Por lo tanto, el gobierno de Quebec, bajo el liderazgo del Premier Duplessis, declaró falsamente que miles de huérfanos estaban enfrentando problemas de salud mental para recibir más subsidios. Este es uno de los peores casos de abuso en la historia de Canadá, a menudo comparado con los lavaderos de Magdalena en Irlanda. Además, la mayoría de estos huérfanos no eran realmente huérfanos, sino niños nacidos de madres solteras que fueron separados de sus familias por la Iglesia Católica. Uno de los momentos más oscuros en la historia de la República Democrática del Congo, que a menudo se pasa por alto o se minimiza, son las atrocidades cometidas bajo el gobierno del rey Leopoldo, 1885 a 1908, durante el período en que el Estado Libre del Congo era su colonia personal. Leopoldo de Bélgica explotó los vastos recursos del Congo, en particular el caucho, a través de un severo sistema de trabajo forzado. Las aldeas estaban obligadas a cumplir cuotas de caucho, y quienes no lo lograban enfrentaban castigos drásticos. Una de las prácticas más infames era la amputación de manos. Si los trabajadores no cumplían con las cuotas, los soldados de la fuerza pública les quitaban las manos como muestra de que habían sido castigados o eliminados. Millones de congoleños fueron sometidos a torturas, hambre y masacres. También se cometieron daños irreparables contra mujeres y niños. Los historiadores estiman que 10 millones de congoleños, aproximadamente la mitad de la población, perdieron la vida debido al trabajo forzado, ejecuciones, enfermedades y hambrunas provocadas por las políticas explotadoras de Leopoldo. Leopoldo nunca enfrentó consecuencias reales. Solo se vio obligado a ceder el control del Congo a Bélgica en 1908, y sus crímenes fueron en gran medida oscurecidos. Hasta el día de hoy, Bélgica ha luchado por reconocer plenamente la extensión de los crímenes de Leopoldo, y muchos congoleños sienten que el impacto duradero de esta era, como el subdesarrollo económico y la inestabilidad política, nunca se ha abordado adecuadamente. Las escuelas residenciales de Canadá son definitivamente una mancha oscura en nuestra historia. Los pueblos indígenas Primeras Naciones eran vistos como subhumanos, salvajes, etc. Por lo tanto, sus hijos eran arrebatados y enviados a las escuelas residenciales, donde no solo eran aislados de su cultura, sino que además eran castigados por practicarla. Tenían que asimilarse a la cultura blanca y europea que se les imponía. Debido a esta práctica, se perdió la historia y la cultura de varios pueblos. La última escuela cerró en 1997. Los niños desaparecidos eran comunes, al igual que las tasas de mortalidad. Lamentablemente, debido a informes inconsistentes o negligentes, los registros no son muy confiables. Sin embargo, se han encontrado múltiples fosas comunes en los sitios de estas escuelas. El desastre de Manila de 1945 es uno de los momentos más oscuros y a menudo pasados por alto en la historia de mi país. Durante los últimos meses de la Segunda Guerra Mundial, mientras las fuerzas estadounidenses volvían a tomar Manila de manos de los japoneses, el ejército imperial japonés llevó a cabo, quitando la vida de alrededor de 100.000 civiles filipinos, hombres, mujeres y niños. Las atrocidades fueron tan impactantes: ejecuciones, daños irreparables y la quema de vecindarios enteros. Lo que hace que esto sea aún más trágico es que mientras la marcha de la muerte de Batallán y la caída de Corregidor son ampliamente enseñadas, la magnitud completa de la masacre de Manila no se discute tan a fondo, a pesar de que fue uno de los peores crímenes de guerra de la Segunda Guerra Mundial, y muchos filipinos hoy en día apenas conocen sobre ello. Como profesor de historia, recientemente descubrí que mi país infectó deliberadamente a toda una aldea con tifus en la década de 1930 para probar los protocolos de respuesta de emergencia. Le dijeron a los aldeanos que se trataba de un brote natural. Encontré esto en algunos documentos desclasificados mientras me preparaba para una conferencia. Cuando intenté enseñar esto a mis estudiantes, la junta escolar me pidió que me adhiriera al currículo aprobado. Al estallar la Primera Guerra Mundial, Canadá detuvo a personas de Ucrania, Austria y del Imperio Otomano, incluso si eran canadienses naturalizados, y las internó en campos de concentración en todo Canadá. Muchos sobrevivientes no registraron ni hablaron de sus experiencias durante este tiempo. Luego, el gobierno hizo destruir todos los documentos relacionados con este evento. Solo salió a la luz en los años 70, cuando una persona entrevistó a su abuelo, quien le contó sobre su tratamiento en ese momento.
la eliminación de los nativos en los Estados Unidos y la destrucción de los nativos en las Américas en general. No es que la gente no sepa sobre ello, es que la mayoría no aprecia la magnitud y escala de esto, así como sus efectos persistentes. Generalmente aprendemos que hubo muchos enfrentamientos entre tribus nómadas muy pequeñas y los primeros colonos, y muchas veces estaban en ambos lados de los combates. En realidad había más personas en las Américas que en Europa. Algunas ciudades eran absolutamente enormes. Hay evidencia de que hubo tribus aquí por más de 15.000 años. Posteriormente, el colapso fue absolutamente masivo. Tenía ciudades y civilizaciones enteras colapsando, quedando solo pequeñas tribus como remanentes. Una historia similar para los Estados Unidos, lo que en ese momento podría haber sido solo unas pocas tribus, eran remanentes de grandes sociedades que habían colapsado ante las diversas presiones de enfermedades y colonialismo. Así, hoy pensamos que conocemos las tribus nativas americanas y las diversas problemáticas que enfrentan, pero realmente, ¿qué pasó con todas las demás? Bueno, ahí es de donde provienen los latinos. Lo que me gusta decir es que los latinos no son de piel morena porque provengan de España. La mayoría tiene antiguos linajes perdidos de estas civilizaciones. Algunos otros países tienen otros términos para esto, en reconocimiento de los efectos de la colonización, pero ciertamente no en los Estados Unidos. Y por supuesto esto se complica aún más en los Estados Unidos, con la inmigración. ¿Cómo puedes saber si le estás diciendo a alguien que no puede estar en la tierra de su pueblo ancestral? Nadie puede. En Europa del Este, después de la Segunda Guerra Mundial, hubo una fuerte y severa represalia contra los soldados alemanes que nunca regresaron a Alemania. Aunque algunos podrían discutir la oscuridad de este hecho, ya que a menudo merecían un castigo. Algunos pasaron años ocultándose porque sabían que serían capturados si intentaban volver, solo para ser descubiertos años más tarde. Esto continuó bien entrada la década de 1960 en algunos lugares. Mi abuelo vivía en un pequeño pueblo polaco y conocía un caso en particular. 4 exsoldados alemanes que desempeñaron roles prominentes en el régimen fueron descubiertos, mucho tiempo después de la guerra. Las leyes de la época no podían castigarlos, pero había un entendimiento de que los civiles se agruparían para asegurar que la justicia se hiciera, y la ley cerraría los ojos mientras no fueran heridos o severamente lastimados. En esta instancia particular, mi abuelo fue llamado junto con otros 40 civiles del pueblo para ser testigos de que se hiciera justicia. Uno de los alemanes fue liberado con 10 azotes, ya que era joven en ese momento. Los otros 3 fueron sentenciados a montar la vaca. Los llevaron a un establo lechero, donde cada uno fue hecho sentar sobre una vaca de espaldas, con la cabeza colgando al borde, los brazos atados detrás de la espalda y las piernas atadas a postes a cada lado. Luego, sus rostros fueron empujados hacia el trasero de la vaca, hasta que la nariz hizo contacto, y atados en esa posición, dejándolos pasar la noche con la vaca. 2 de los soldados recibieron 2 días, y el último soldado recibió 4 días. Mi abuelo dijo que fue lo más horrífico que había presenciado, pero aún no estaba seguro de si sentía pena por ellos. La Unidad 731 en Japón. Era una unidad encubierta de investigación y desarrollo de guerra biológica y química del ejército imperial japonés, que se dedicaba a la experimentación humana letal y fabricación de armas biológicas durante la Segunda Guerra Sino-Japonesa, 1937 a 1945, y la Segunda Guerra Mundial. Entre 1936 y 1945, aproximadamente 14.000 personas fueron privadas de su vida. Al menos 300.000 personas fallecieron a causa de enfermedades infectocontagiosas provocadas por las actividades de la Unidad 731 y sus instalaciones de investigación afiliadas. Realizaba rutinariamente pruebas en personas que fueron deshumanizadas y a las que internamente se les refería como troncos. Las víctimas eran deshumanizadas aún más al ser confinadas en instalaciones denominadas cabañas de troncos. Los experimentos incluían inyecciones de enfermedades, deshidratación controlada, pruebas de armas biológicas, pruebas en cámaras de presión hipovárica, vivisección, extracción de órganos y pruebas de armas estándar. Las víctimas incluían no solo a hombres, mujeres, incluyendo mujeres embarazadas y niños, sino también a bebés nacidos de la violencia sistemática perpetrada por el personal dentro del recinto. Todos los prisioneros, dentro del recinto, fueron privados de su vida para ocultar pruebas, y no hubo sobrevivientes documentados. El abuso masivo, cometida por tropas soviéticas, al final de la Segunda Guerra Mundial,
en 1945. Mientras que los crímenes de guerra de la Alemania nazi están bien documentados y reconocidos, el sufrimiento de los civiles alemanes, especialmente de las mujeres, durante la ocupación soviética sigue siendo una tragedia relativamente poco mencionada. Los historiadores estiman que cientos de miles, posiblemente hasta 2 millones, de mujeres alemanas fueron sometidas a daños irreparables por soldados soviéticos a medida que avanzaban a través de Prusia Oriental, Berlín y otras partes de Alemania. Muchas de estas mujeres tomaron la drástica decisión de acabar con su existencia posteriormente, y miles de niños nacieron como resultado de estos actos. Los asaltos masivos a menudo fueron justificados como venganza por las atrocidades nazis en la Unión Soviética, y durante décadas, este tema permaneció como un tabú, tanto en Alemania Oriental como en Alemania Occidental.